Bienvenidos a una nueva edición de Lima Conecta. Hoy nos acompaña el economista Carlos Castro, ex decano del Colegio de Economistas de Lima, y hablaremos sobre el papel de la inversión privada en la generación de nuevos puestos de trabajo formal, que permiten en este caso el desarrollo del país, pero también del mismo modo contribuyen al desarrollo de los diferentes distritos, no solamente de la capital, sino de las regiones a nivel del país. Doctor, gracias por atender la llamada de Lima Conecta. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Lima Conecta, a tu persona, Marco, y a tu espacio para hablar del tema, sobre todo de la inversión privada, su perspectiva para el 2025 y qué tanto influye también para la generación de empleo formal, ¿no? Que tanto demanda el peruano de a pie. Claro. Doctor, ¿cómo se relaciona la inversión privada con el crecimiento de empleo formal en los diferentes distritos de la capital y las regiones? Sí, es sumamente importante, pero sí me gustaría hablar más un poco de la perspectiva de la inversión privada a nivel macro, a nivel país, por cuanto en Lima en realidad no se encuentran los recursos más importantes que tiene el Perú, ¿no? Lima, si bien cierto, es la ciudad más moderna, es la ciudad un poco metrópoli, y la que incluso es el enclave del turismo, porque tenemos el aeropuerto más importante del país. También desde el punto de vista comercial tenemos los terminales más modernos para movilizar una serie de bienes, productos, tanto que llegan al Perú como los productos de exportación, ¿no? Que tiene el Perú. En cuanto a la inversión, ¿no? Sabemos, Marco, que en el 2024 terminó con un crecimiento del 2.5% de inversión privada. Se proyecta para el 2025 un crecimiento del 3%, cifras oficiales de acuerdo a las perspectivas económicas que ha establecido el BCR, para lo cual, más o menos, para que nos entienda, el año pasado nuestra inversión, ¿no? Total normalmente se mueve por encima de 100.000 millones de soles, ¿no? A veces estamos en 110.000, 120.000, de los cuales el 80%, históricamente, redondeando cifras, lógicamente, corresponde a la inversión privada y un 20% a la inversión pública. Okay. En buena hora que se haya dado un crecimiento de ambos tipos de inversión, pero lo más importante para la creación de riqueza y generación de empleo es la inversión privada. Ahora, las perspectivas de crecimiento. Sabemos que en este año el crecimiento terminó con 3.2% en el 2024 y de acuerdo a cifras oficiales tenemos una expectativa de crecimiento del PBI de 3.1 en el 2025. Lo hemos conversado y creo que las personas que entendemos algo de economía, ¿no? Incluso hasta ex ministros que han estado en la cartera de Economía y Finanzas, si bien cierto, de hace mucho tiempo no tenemos el crecimiento esperado, que es del 5.5% del PBI, que es lo deseable, Marco. ¿Por qué? Porque hay que decirles a los peruanos que entiendan que hace mucho tiempo no generamos empleo formal, y más aún empleo formal de calidad. Es decir, hemos acumulado un problema serio y estructural de que en el mercado de empleabilidad estamos hablando incluso ya cerca del 80%, más aún se agravó por el tema del COVID. Entonces, es un problema que arrastramos ya varias décadas. Y ahora es el momento de abordar este tema, más aún que se viene el debate ya político, ¿no? A vista del próximo proceso electoral, de cómo vamos a formalizar la economía. Es fundamental enfrentar y abordar este problema de poder formalizar. Y cuando hablamos de formalizar, y lo hemos dicho, es la micro y pequeña empresa, que para
cual se requiere una estrategia sumamente importante por parte del Estado en su conjunto, y lo otro, como el sector privado, y cuando hablamos del sector privado estamos hablando de la mediana y gran empresa, absorber, articular a esta micro y pequeña empresa como proveedora de bienes y servicios. Si no hacemos y enfrentamos estos retos, nunca vamos a poder formalizar la economía y ver al Perú como un país viable y sobre todo generando bienestar. Ahora, nos trae muchos problemas el empleo informal. Claro. Doctor, ¿cuáles son los sectores económicos que más se benefician de la inversión privada en términos de generación de empleo formal? Bueno, por la cartera que tenemos todavía pendiente, la minería, ¿no? Y los sectores y actividades conexas a la minería. Creo que ahí existe un reto y hay una posibilidad de éxito de cómo ir incorporando a esa micro y pequeña empresa. Por otro lado, no nos olvidemos, un sector que debe crecer mucho más de lo que ha podido generar en cuanto a divisas es la agroexportación. Allí creo que existe una agenda pendiente, porque el Perú puede diversificar en cuanto a cantidad de productos y por otro lado también aumentar, ¿no?, el monto de exportaciones, pero a su vez dándole valor agregado. Tenemos que enfrentar un problema serio de innovación, de conocimiento aquí en el Perú, de poder darle valor agregado a una serie de productos tanto tradicionales y no tradicionales. Es más, la minería también debe tener un valor agregado, y para lo cual también tenemos que enfrentar otro problema, que es la minería ilegal y los mineros que están en situación de informalidad. Doctor, ¿qué políticas públicas podrían implementarse para fomentar la inversión privada y consecuentemente el empleo formal, como dije al inicio, en los distritos de la capital y en los distritos de las regiones? Así es. En primer lugar, la inversión aquí en Lima obedece más al tema de servicios, el tema también algunas de industriales, el tema de turismo. Acuérdate que es el punto focal de la recepción de turistas aquí en Lima, ¿no? Están las principales entidades públicas, el sector financiero, pero si queremos ser más ambiciosos, el reto país está en las provincias, donde están las grandes brechas de infraestructura, el tema de bienestar, el tema de salud, el tema de educación. Creo que el reto a futuro, y ahí va a estar el debate, ¿no?, en las próximas elecciones presidenciales, es la formalización de la economía, y tenemos sectores sumamente importantes como la minería, la agroexportación. Tenemos también cómo manejar adecuadamente las reservas nacionales, como lo hacen en otros países, donde las poblaciones de lenguas originarias también se benefician, y no estamos incorporando a más de 5 millones de peruanos a ese crecimiento esperado que debemos tener en los próximos años. Debemos aspirar con estas potencialidades que tiene el Perú, ¿no?, y que no lo estamos aprovechando en los distintos sectores, incluyendo el recurso forestal, ¿no?, y el turismo, que todavía no regresamos a esos datos históricos de recesión de turismos antes del COVID. Es que estamos desperdiciando crecimiento por encima del 5%. Cuando cada año, hay que decirle también al país, se va acumulando una demanda de empleo formal por los peruanos que están en edad de trabajar, de más de 300.000 puestos de trabajo. Y no estamos haciendo en absoluto de absorber esta mano de obra que espera tener un puesto de trabajo, y esto genera también no solamente subempleo y empleo informal, sino también poblaciones de riesgo, que ya estamos viendo que cada año tenemos una situación de violencia en las ciudades del país, ¿no? Listo, doctor. Muchas gracias por su tiempo, amabilidad, y hasta una próxima entrevista, doctor. Muy amable. De contrario, a ti, Marcos, y siempre atento a las convocatorias que haga Lima Conecta. Muchas gracias, doctor. Y saludos también a todos tu teleaudiencia.
Gracias, doctor, que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias.